presentación de nuestra expositora de hoy, la doctora María Ángela Barbieri Pedroso. Ella es ingeniero pesquero de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctora en oceanografía biológica de la Universidad de Bretaña Occidental, Brest, en Francia. Científico pesquero con más de 30 años de carrera profesional en el ámbito de las pesquerías y ciencias del mar. Sus líneas de investigación son evaluación directa e indirecta de recursos pesqueros, modelación hidroacústica de recursos pelágicos, oceanografía pesquera, oceanografía satelital y cambio climático. Ha publicado más de 60 artículos científicos, 10 capítulos de libros y liderado y participado en un gran número de proyectos de investigación. Académica, profesora titular de la Escuela de Ciencias del Mar de la Universidad Católica de Valparaíso, jefatura del Departamento de Evaluación Directa en el Instituto de Fomento Pesquero, jefatura de la División de Desarrollo Pesquero de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, coordinación de Chile del proyecto GEF Binacional de Chile-Perú, con el objetivo de avanzar hacia un manejo con enfoque ecosistémico de la corriente de flujo. Jefatura de la División de Administración de Pesquera de Subpesca, implementación de nueva normativa pesquera, avanzar hacia la aplicación del manejo con EEP, ¿qué sería? EEP. Estrategia de manejo y logros ha recibido diversos reconocimientos por su aporte a la investigación pesquera, como Mujeres por la Calle en el año 2023, y recientemente el nuevo barco de investigación científica ha sido bautizado con su nombre, Doctora Barbieri. Hoy la doctora Barbieri nos hablará sobre un camino en la investigación pesquera. Buonasera, sono molto contento di essere qua con gli italiani a Santiago. I miei genitori sono italiani, si sono sposati in Italia e dunque per me l'italiano è quasi veramente una lingua materna, però ogni volta ho più difficoltà a parlare. Ho studiato alla scuola italiana a Valparaíso e quando la mia compagna Olivia Traverso e siamo compagne da piccoline, amiche di tutta la vita, anche qua Natalia Del Rio, che siamo state compagne all'università e tanti amici e amiche conosco la sorella di Carlo Capullo, che è stato mio compagno anche all'università, dunque per me sono molto contenta di essere qua e di parlare con voi. Ho messo alla presentazione cammino di investigazione pesquera, perché quando ho pensato un po' di cosa parlare mi sono messa. Oggi si domandano, perché Mariangela? Cosa ha fatto? Perché hanno messo il suo nome in una nave? Perché è un po' speciale, e se devi dire di mettere il nome è un po' speciale. Dunque faccio una presentazione che racconta un po' la storia, parlo un po' della pescheria cilena e poi parlo un po' del lavoro che ho fatto. Penso di non parlare spagnolo, perché non so se tutti capiscono l'italiano, che la lingua mi piace moltissimo. Quello che si vede nel grafico sotto, la linea sul grafico, la pesquería en Chile tenemos datos de los años 50, o sea, un poco más de 70 años, y el gráfico es del año 2018. ¿Qué podemos observar? Podemos observar que los valores son en millones de toneladas. Podemos observar que inicialmente en los años 50 prácticamente no había actividad pesquera, en una actividad absolutamente incipiente y prácticamente subsistencia. Entonces hubieron políticas de incentivo a la pesca que comenzaron en los años 60 y comenzó a crecer rápidamente la pesquería de pequeños pelágicos, especialmente en el norte de Chile y también en la zona de Santa. Con esos estímulos que hubieron, las pesquerías aumentaron rápidamente y en los años 90 llegamos, y eso quiero que noten, llegamos a pescar casi 8 millones de toneladas. 8 millones de toneladas es el 10% de las capturas mundiales.
Y ese 10%, la curva creció rápidamente porque produjo un colapso. O sea, nosotros, en Judea, en novena primera Judea, pescamos 4,5 millones. Eso quiere decir el 5% de las capturas mundiales en una zona acotada y pequeñita. El gráfico pequeñito que puse ahí, estas son las capturas mundiales. Quiero que se note solamente una cosa importante. El color mostaza, yo lo había visto naranja, pero ahora es mostaza, que se estabiliza en la 20.000 toneladas en los años 60, se estabiliza en los años 50, se estabiliza en los años 80, 85, en 80 millones de toneladas. O sea, el océano no produce más, no hay más desembarque que de 80 millones de toneladas. Es embarque declarado, ¿no? Porque están los otros que no se declaran o se tienen amnesia. Y el azul que está creciendo y que está creciendo muy rápido es la agricultura a todos niveles en el mundo. Esos son los puntos de referencia. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que es realmente, qué representa en las exportaciones? La pesca y la agricultura representan 7,6% de las exportaciones, dato del Banco Central de 2022. Chile, pesca y la agricultura es el tercer fuerza exportadora que tiene el país. Está la minería, todo lo que es lo agrícola, que no alcanza el 10%, y Chile, y la pesca y la agricultura que bordea el 8%. Eso para poner en contexto cuál es más o menos la importancia que tiene para la economía en Chile la pesca y la agricultura, que a veces no es bien visualizado porque pasan en las regiones y en lugares muy, muy lejanos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Siguiendo con el contexto, a fines de los años hubieron algunos hechos que fueron relevantes. Primero, solamente se comenzó a hacer un poquito de investigación en el mar en los años 50, cuando se creó el Instituto de Biología Marina de Montemar. Para los viñamarinos lo ven ahí. Después, en el año, a mediados de los 50, y esto en la Caleta del Membrillo, se creó la escuela que era de técnicos pesqueros de la Católica, que ahora es la Escuela de Ciencias del Mar, que después fue la Escuela de Ingeniero Pesquero y en Alimentos. Y en los años 60, o sea, hace 60 años, en el mes de mayo, se crearon los institutos de investigación por impulso de la FAO. Se creó el IFOP en Chile, el Instituto de Fomento Pesquero, el INIDER en Argentina y IMARPE en Perú, y otros que no recuerdo bien los nombres, por eso no los puse. ¿Qué es lo que decir? ¿Por qué nacieron estos institutos? Porque hubo un impulso para impulsar la pesca en todo el mundo, y se vio reflejado en el primer gráfico, cuando a nivel mundial en 20 años se pasó de 20 millones de toneladas a 80 millones de toneladas. Pero nosotros no sabemos realmente qué es lo que hay en el mar, no sabemos ni qué es lo que hay, y la Natalia se debe recordar cuando nos embarcamos en Tiberia, no sabemos ni qué es lo que hay, ni dónde pescar, ni cómo se distribuye, ni cómo se relaciona. Entonces, para no sobreexplotar los recursos y para no agotarlos, lo que hicieron, se crea todo este instituto que hace una investigación que permite responder a esas preguntas. Entonces, a mí me tocó esa época, una época que ese impulso fue un impulso muy privilegiado porque había un fuerte interés por estudiar este tipo de carreras, había un gran crecimiento. Y también estaba Jacques Cousteau, que veíamos en la televisión, así todos soñábamos con ser un Jacques Cousteau en miniatura. Y ahí comenzamos a interesarnos por estas carreras. Pero había otra cosa, la universidad, y voy a tener que correr aquí, que estoy medio incómoda acá, permiso, perdón. La universidad tenía un barco, el barco Escuela Tiberia. Era un pesquero, ¿no? Pero tenía laboratorio, y ahí nosotros nos embarcábamos. Y ahí yo encontré mucho gusto a todo el trabajo de investigación en el mar. A mí me encantaba embarcarme, y nosotros teníamos todas las semanas teníamos un día de embarque y aprendimos a hacer todo este tipo de cosas. Aprendimos la pesca, aprendimos a hacer oceanografía, a trabajar con las redes, medir sus comportamientos y todo ese tipo de cosas. Y aquí estoy yo, unos años atrás, en un crucero de investigación en Tiberia,
en un barco que era bastante como, o sea, que no te permitía estar embarcado más de 2 o 3 días porque ni siquiera había una ducha y dormíamos en el laboratorio. Entonces ahí estoy yo en mi primer trabajo estudiando la relación entre el pez espada y la temperatura del mar, pero no encontramos ningún pez espada. Ahí estoy con el tiburón, ¿no? Mis nietos creen que yo soy una superwoman porque puedo tomar un tiburón, ¿no? Porque el tiburón no hacía nada, ¿no? Pero no importa. Bueno, entonces de ahí nos fuimos a estudiar en esa motivación que había en esa época por ir a estudiar afuera y por aprender y ese apetito que teníamos por saber. Nosotros fuimos a estudiar a Francia. Nos ganamos unas becas del gobierno francés que postulamos a través de CONICET y tú, Natalia, te fuiste a Japón. Mi primera investigación, que fue el de Aire Memoria, yo trabajé tratando de formular una dieta para camarón penaeus. Francia estaba desarrollando un proyecto muy importante para el cultivo de camarón, desarrollar la tecnología para cultivarlo en países de alta temperatura, pero además para vender la tecnología. ¿Cuál era un problema que tenían? Que la dieta es sumamente cara, porque a los camarones les gusta la proteína y la proteína es buena calidad. Entonces yo formulé con programación lineal la dieta, lo que fue novedoso como trabajo, porque todavía nunca a nadie se le había ocurrido usar la programación lineal. Entonces cuando llegó el momento, formulé las 5 dietas, tuve que hacer las 5 dietas, los días acuarios, todo con su réplica. A los 15 días hicimos los primeros muestreos y casi perdí la beca, porque en vez de dar diferencia entre los alimentos, yo tenía diferencia en las posiciones de los estanques. ¿Cuál era el problema? El problema que mi vecino, mis camarones tenían fotopismo negativo y si había luz no salían de comer. Y mi vecino, que eran avalones, necesitaba mucha luz para alimentarse. Conclusión, al final logré demostrarle esto a mi profesor y el trabajo fue exitoso y recibí un premio en Congreso. Lección aprendida, que realmente nosotros podemos hacer investigación de calidad en la medida que contemos con los medios. Porque el profesor cuando vio mi primer resultado, si yo no lograba terminar los proyectos bien hechos a tiempo, la beca muere, se acaba. El profesor me dijo, demuéstrame que lo que está planteando es lo correcto. Y ahí esto permitió avanzar. Pero realmente a mí no es que me interesaba trabajar hacer la tesis de doctorado en agricultura. Y a mí siempre me interesó la tecnología y comencé a trabajar en hidroacústica. El primer crucero, si se le puede decir así, fue en hidroacústica, fue en los lagos del Mar francés. Entonces, ¿cuál era el problema? El mismo de siempre, saber qué es lo que hay, cuánto hay, dónde está, cómo se puede pescar. Entonces, ¿pero a quién le puede interesar esto? Le interesa la pesca deportiva. En Francia la pesca deportiva es muy, no sé si la palabra es requerida, pero existe mucho interés y entusiasmo. Y los pescadores deportivos tienen una cuota muy precisa. Entonces, para saber cuál iba a ser la cuota, es necesario saber qué es lo que hay. Entonces, a nosotros nos tocó estos 3 lagos, el lago alemán, que es compartido con Suiza, y este es el lago francés, y nosotros teníamos una estación ahí en Torrón de Pam. Ni pasarse 1 milímetro para el lado donde estaban los suizos, y nosotros hicimos la evaluación usando embarcaciones pequeñas con los ecosondas y los ecointegradores, y para saber qué especie era, la hacíamos con fotografía submarina. Después fuimos al lago de Annecy, que es un lago que está aquí en el sur de Francia, y le quiero destacar este lago que se llama Le Bourget. En el lago Bourget está la Casa Real de Saboya, porque esta región era del Piemonte y era de la Saboya. Entonces aquí el límite este es el límite entre Italia y Francia, y ahí ya comienza el límite con Suiza. Entonces los límites son muy
muy especial. Pero realmente a mí lo que me interesaba, como la hidroacústica, y estaba en un instituto de investigación que trabajaba en África, y entonces yo hice la tesis ahí, y yo trabajé para hacer la evaluación de hidroacústica en Guinea, que es el país que está ahí, ese es Guinea, pero mostré que es Costa de Marfil. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en estos lugares? En estos lugares estaba la descolonización, habían sido expulsados ¿cómo le llamaban? 20-24, o sea, en 24 horas tenían que salir con 20 kilos, y aquí en este lugar se presentó un problema súper especial, que las personas, el 70 al 80% de las proteínas que consumen las personas vienen de la pesca. Son pequeños pelágicos, anchoveta y sardinita, que las secan y de ahí viene la comida. Pero desapareció de repente, por alguna razón que no tiene nada que ver con la descolonización, no habían peces y apareció otra especie. Entonces la FAO, Naciones Unidas, estaba muy preocupada por las hambrunas que había y hicieron unos cruceros de evaluación hidroacústica para saber qué es lo que había y qué es lo que había pasado. Y son cruceros bien especiales porque el barco era francés, la bandera de Naciones Unidas de la FAO y financiado por los noruegos. Y lógicamente y el que estaba a cargo era un ingeniero electrónico polaco que era representante de la FAO. Entonces ahí lo que hicimos es la evaluación hidroacústica. ¿Y por qué ahí estoy yo con mi profesor, que en esa época me parecía un señor tan mayor? Después cuando vi la foto no le di cuenta que no era tan mayor. Y era muy estricto. Porque fue muy importante, porque al estar a bordo y estudiar esta balista, me di cuenta de un cambio de dimorfismo sexual que se tradujo en este trabajo. Entonces ahí uno ve que teniendo las condiciones uno también puede avanzar. Si está en un medio en que existen las condiciones para poder avanzar, uno efectivamente puede avanzar. ¿Por qué es importante esto? Porque yo venía de un Chile en que no había nada de esto. ¿Sí? Yo sé que los que están acá y son jóvenes tal vez no son capaces de darse cuenta porque ahora hay demasiadas cosas. Pero en esa época en Chile prácticamente teníamos muy pocos medios. De ahí también participé en África, analicé 7 cruceros en mi tesis de doctorado. Y lo que yo tenía que estudiar, me olvidé de decir eso, lo que yo tenía que estudiar era la variabilidad ambiental, cómo cambiaba la distribución y la relación entre los peces, la forma. ¿Por qué? Porque las estadísticas que estaban usando, que son las estadísticas clásicas, basadas en las variables aleatorias, no respondían como tenían que responder para hacer las estimaciones y poder entender cómo se distribuían los recursos. Entonces de ahí después de sus trabajos y otros, se comenzó después a usar geoestadística como método de estimación. Entonces después me tocó, fui a la Mar del Norte. Ahí lo que se evaluaba el arenque. El arenque es una especie muy importante, sobre todo para los países del norte, también de proteína bastante, digamos, a buen precio. Pero ¿cuál es el problema que hay ahí? Que estos stocks son compartidos. ¿Quién los comparte? Bueno, los países de la Unión Europea. Ellos le llamaban que eran los comunitarios. Entonces ahí trabajamos 4 países, Francia, el Reino Unido, pero realmente en Escocia, Alemania y Dinamarca. Muy interesante ver cómo ponerse de acuerdo. Habían pasado como 30 años de la Segunda Guerra Mundial, todavía había, yo creo, nadie lo decía, pero en el fondo todos se miran así con cierta desconfianza. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dividieron la Mar del Norte en 4 partes. Los cruceros, habían partes de los cruceros que se sobreponían para todos estar seguros que el resultado que hacía el otro era el correcto y intercambiaban. A nosotros nos tocaba con Escocia, nosotros tocó esta parte con el Escocia, y después nos juntábamos por acá arriba en una isla que se llama la isla Shetland, en el Wick,
Todos nos juntábamos con todos los datos e información a procesar, a ponernos de acuerdo y cada uno sacaba su... Porque es ciencia, pero ciencia que después con eso se va a tomar una decisión económica de cuánto hay y cómo me reparto y cuánto me toca cada uno. Entonces, cuando pasamos por acá, ahí está Scapa y el barco yo creo que es una vueltecita para pasar por Scapa y le rendimos un homenaje súper solemne de un profundo silencio porque Scapa fue el lugar donde había una base submarina de Reino Unido. Siempre tengo miedo de decir Reino Unido o Italia, que me puedo equivocar. El Reino Unido, donde se metieron los submarinos alemanes y la bombardearon y murió un montón de gente. Entonces nosotros le fuimos a rendir tributo. Entonces es muy interesante como aprendizaje ver cómo países que han tenido siempre tantos problemas son capaces de poner de acuerdo y el resultado es una evaluación hidroacústica. Y seguíamos en esta barco que es la Calazán. Y el último crucero que hice fue en el Golfo de Vizcaya, donde también teníamos que evaluar las anchovetitas y la sardina, pero ahí Francia por un lado, España por el otro, la línea y ni uno se pasa ni un metro al otro lado. Entonces, pero ahí yo no tuve ninguna conversación, no participé en ninguna actividad de conjunto con los españoles. Porque todos ahí, como les he dicho, todos desconfían un poquito de todo. Entonces, todo contenta yo volví a Chile, feliz, había aprendido hidroacústica, había estado en distintos tipos de mares y de condiciones, y volví a la Escuela de Ciencias del Mar, en un momento que además estaba llegando este barco, que es el Itsumi, un barco donado por el gobierno japonés, equipado que es una maravilla, con los últimos equipos de última generación, que además yo estaba contenta porque no había aprendido a usar. Y por otro lado, en la Universidad Católica había un profesor, Juan Viñola, un electrónico que venía de MIT y que sabía acústica, entonces comenzamos a pensar que sí que nosotros en Chile podíamos diseñar un ecointegrador, podíamos trabajar en esos temas. Equivocado. Eso no avanzó, no pasó a más de ser un proyecto que se comenzó a hacer en una etapa porque faltaba todo lo que se necesita para desarrollar tecnología. No había condiciones, no había medios, no había equipamiento y en esa época no había, ni siquiera había, digamos, no estaba internalizada la idea que nosotros sí podíamos hacer innovación y podíamos hacer cosas. Así que hasta ahí llegó el deseo de hacer una integración. Hasta aquí en el Itsumi logré embarcarme a duras penas, porque en el fondo fue muy complejo y tengo que decirlo, yo sentí que en esta época para mí fue sumamente dura porque las puertas estaban siempre cerradas y literalmente cerradas. Entonces lo que hice, comencé a mirar un poquito por el lado, dije por acá el asunto no va. Yo además estaba en una edad en que tenía a Rafael que era bebé, que está acá Rafael, y tenía a la Bárbara, y dije tal vez este es el momento de tener un nuevo bebé. Tenía 30 y tantos años y era la edad de ser mamá de nuevo. Tengo un hijo mayor, entre paréntesis, que vivía no pudo venir, Cristian, que fue el que sufrió fue el que tuvo las consecuencias de tener una mamá como yo. Entonces, en esa época, estaba el Centro de Estudios Espaciales de la Universidad de Chile, que era una estación de rastreo, que rastreaba los satélites para la NASA, y comenzó a poder bajar las imágenes, los datos del satélite NOAA, que un satélite que podía usar, tenía información de temperatura superficial del mar. Hicieron unos cursos de capacitación, de formación de capacidades, y ahí yo estaba embarazada esperando a Bárbara y le pregunté al ginecólogo si yo podía asistir al curso y me miró. Me dijo que si ya lo hiciste las otras 2 veces. Entonces, ¿por qué miedo ahora? Me dijo que ya te estás poniendo vieja. Me quedó clarito el escenario como estaba. Entonces hice los cursos en Santiago y comenzamos a trabajar con los pescadores artesanales. Aquí estamos en la caleta Quintay y comenzamos a trabajar con los atunes. Fue una época también bien especial porque se quería desarrollar la economía en Chile y se dieron muchos créditos para que se compraran embarcaciones y se compraran motores
y para poder, digamos, transformar esta pesca artesanal de prácticamente, no quiero decir de subsistencia, pero muy básica, en una actividad económica que pudiese funcionar, pudiese de vacaciones más lejos, y bien equipada, y sobre todo porque tuviese una buena mantención de los peces a bordo, porque se perdían muchos peces por la calidad. Y de ahí entonces comenzamos a trabajar en esto, con el tiempo comenzamos a trabajar en las relaciones entre el recurso, entre las especies que trabajamos y la temperatura del mar. No solamente la temperatura, sino es donde se forman los cantos del agua, cómo cambia, comenzamos a estudiar, los pescadores nos decían que el agua tal color pasaba tal cosa en otro color, hicimos los estudios de fitoplancton para saber las composiciones del fitoplancton y saber qué especies estaban presentes y todo, y podamos avanzar en lo que determinar las zonas probables de pesca. En las primeras pesquerías que trabajamos son los atunes, este es el atún aletonunga, y después en el pez espada, que ha sido en mi vida una pesquería regalona. Eso funcionó muy bien, y se creó el grupo de percepción remota en el CONA, y con el CONA, el Comité Oceanográfico Nacional, y con eso comenzamos, digamos, a avanzar no sé, quiero decir en la enseñanza, pero en transmitir el conocimiento de teledetección en los distintos sectores para que se usaran este tipo de imágenes porque permitían tomar muchas más decisiones. Y también el Ministerio de Relaciones Exteriores estaba muy contento y creó un grupo de trabajo de asuntos espaciales que organizó muchos eventos a nivel latinoamericano, así que trabajamos con Brasil sobre todo, con Argentina y con Perú trabajamos bastante de manera más informal, no a nivel de Cancillería. Entonces, la teledetección, entonces anchoveta, sardina, jurel, pez espada, atún principalmente. Y ahí postulamos a proyectos Fondesit, me equivoqué, ahí me fui para el otro lado. A mí siempre me pasan estas cosas, ¿no? Entonces, el proyecto Fondesit, postulamos a proyecto Fondesit y después pasamos a Fonder. Este proyecto, nosotros conseguimos un financiamiento de los canadienses, del Grande Canadá, que nos permitió desarrollar los laboratorios, comprar los equipamientos, formar capacidades y poder, digamos, contratar a jóvenes estudiantes para que pudiesen, jóvenes estudiantes, jóvenes investigadores, para poder formar equipo. Porque todo este trabajo no es un trabajo de un individuo, es un trabajo de un equipo de personas y de grupos. Esto prosperó bastante bien, aquí ya la habíamos logrado, compramos una antena satelital, aquí estamos inaugurando un laboratorio de teledetección en la Escuela de Ciencia del Mar con su antena satelital, una chiquitita que nos compramos y nos independizamos de la estación de rastreo del Centro de Estudios Espaciales. Aquí soy yo, que estoy en una reunión con los pescadores donde les explico ahí qué es lo que es la Tierra, el satélite polar, qué es lo que es una imagen satélite, qué es lo que captamos y todo, porque los pescadores entienden perfectamente bien, es solamente cómo transmiten información, o sea, no es que ellos nos vayan a entender, no le van a poner integrales ni derivadas, pero con palabras todos podemos entender de una manera simple. Y de ahí, aquí estamos justamente, estamos en Chiloé trabajando con los pescadores, ahí esa soy yo. Y por ahí estaban los niños que mi hijo eran chicos y un poquito travieso, porque todo esto pasaba en verano. Bueno, aquí estaba, por ejemplo, aquí nosotros mandábamos 2 veces a la semana estas cartas satelitales, estaban marcadas las zonas probables de pesca, lógicamente lo hacíamos en blanco y negro, porque aunque les parezca extraño, las cositas a colores en los años 80 y 90 no existían mucho. Y los pescadores, esta es una careta de pescadores, y le mandábamos un instructivo, pocas palabras y precisas, el instructivo donde había más probabilidad de encontrar el pescado y donde estaban, lo que llaman ellos los cantos del agua, que son los frentes térmicos. Hicimos mucho trabajo, aquí estamos en Perú,
en el Humboldt yo puse, como estoy acostumbrada a los papers, tengo que poner algunas publicaciones, pero no tiene ninguna importancia para esto. Y aquí, hablando continente, aquí estoy en Noruega, con alguien que está hablando, aquí estoy en Noruega, en la Mar del Norte, en Bergen, con el investigador peruano, el investigador francés y yo, y el Modesto y los barcos noruegos, que realmente son una maravilla que uno dice, oh. Y estuve embarcando estos barcos en uno de los fiordos, que son también muy bonitos. Bueno, llegamos a los años 90, esto, lo que mostré anterior también es de los años 90, y quiero hablar, si me olvidé de una cosa muy importante. Bueno, cuando trabajé en detección me olvidé de algo que es relevante. En los años 90, porque esto no es cronológico, yo no soy de órdenes lineales, trabajamos con proyectos financiados por la Agencia Espacial Europea, con la ESA, también con el SNES, que es una agencia francesa, y con la agencia canadiense. Y también cooperamos con la nueva INES. Pero ¿en qué consistía el trabajo? El trabajo que fue una época que se estaban haciendo nuevos sensores, nuevos satélites, y lo que se quería en el fondo y se buscaba es que investigadores se formaran para usar esta tecnología, pero además usáramos sus imágenes y ver si esas imágenes qué uso tenían, qué respuesta tenían y si realmente se podían aplicar en ciertas disciplinas. Pero ahí éramos de varias disciplinas. Había geólogos, había minerólogos, había gente de la agricultura, forestales y todo. Entonces ahí, y sobre todo a mí me tocó trabajar bastante con las imágenes de radar, el ERS, RADARSAT y ese tipo de cosas, y porque lo que buscaban es que después nosotros como país usáramos esas aplicaciones. Bueno, ahí estamos. Pero entonces llegaron los años 90 fueron grandes cambios. Muchos de ustedes saben que el Itsumi fue como un pequeño, yo veo a mi hermano que sonríe. El barco se hundió en la bahía de Valparaíso. Yo lo vi hundirse el barco. ¿Por qué? Porque en el fondo hubo un temporal y el barco no estaba como debía estar y se hundió. Pero entonces el gobierno japonés donó otro barco. Este barco que donó se llama Abate Molina y llegó justo más o menos en el 90. Y además en el 90, entonces hubo un gran impulso. Entonces la hidroacústica seguía haciendo con otro barco que estaba en la foto, el Carlos Porter. Entonces había un gran impulso por tomar todo con un barco súper bien equipado y ahí se comenzó a trabajar con todas las especies, con el jurel, la anchoveta, la sardina española, la merluza común, la merluza del sur, la merluza de cola y la merluza de tres aletas. En todas estas pesquerías yo he trabajado, embarcado, he hecho una evaluación, y excepto la tres aletas, que es un stock compartido con Argentina, y es muy curioso porque de Ozoa, más o menos el Golfo de Pena, viene del Atlántico, viene por abajo del Cabo de Hornos, sube de Ozoa en el Golfo de Pena y después se devuelve. Es una especie transzonal. En ese momento pasaron dos cosas, cambió una nueva ley. Por primera vez el país tuvo una ley de pesca propiamente tal. La ley de pesca del año 91, curiosamente me aprendí el número antes del libro y dije, no es que hay una huevo acá y que me pregunte por la ley. Es la 18.889 y esa ley estableció muchas cosas. Estableció, en el fondo fue la base de la legislación actual. Entonces estableció los comités, el Consejo Nacional de Pesca, los consejos zonales, estableció las medidas de regulación, estableció los regímenes de pesca y todas esas medidas de administración y creó el Fondo de Investigación Pesquera. Como estamos hablando de investigación, no voy a referir solamente a eso. El Fondo de Investigación fue un fondo que permitió que en Chile se desarrollara la investigación pesquera
y que esta no solamente le hiciera el IFO, este instituto que había creado la FAO, sino que se hiciera, había fondos para trabajar en la universidad y también para otro tipo de instituto de investigación, y estos dos concursos. Este fondo existe y lo que permitió fue crear equipos de investigación pesquera en Chile y consolidarlo. Aquí, para saber, en este momento se creó el fondo y aquí estamos en el momento peak de las pesquerías del Jurel. Entonces, nos vamos a referir a la pesquería del Jurel, que es una pesquería muy importante, en que Chile llegó a pescar 4,5 millones de toneladas. Aquí nosotros vemos, y yo quiero que vean, siempre me pasa lo mismo, yo creo que estos son los mapas de distribución donde pescaba el año 90, estaba concentrado en esa zona, 91 se fue expandiendo, 92 se expandió más, continuó así, expandió el área y se llegaron a los 4,5 millones de toneladas. Pero fue una catástrofe. Después comenzó todo a decaer, los jureles eran chiquititos, los jureles tenían cara anchovetita y sardinita por lo chiquitito que eran, y vino una veda total. Entonces, con barcos de la flota, lo que hicimos, pero no sabíamos dónde desovaba el jurel, no sabíamos dónde estaba el jurel, entonces tampoco se podían tomar tan buenas decisiones, porque hay un jurel que es muy costero, pero no estos 5 o 6 millones de toneladas. Entonces, en los meses de noviembre, cuando era la zona del desove, se hicieron ecoprospecciones, seguíamos mirando los ecogramas, nos dio como 6 o 8 embarcaciones, se partía de las 100 millas de la costa, 100 millas son 180 kilómetros, y se llegaba hasta las 1000 millas o 1200 millas. ¿Para qué? Para saber dónde estaban los peces, pero también saber dónde estaban los huevos. Y el resultado, en 5 años, que está en este gráfico, aquí está la zona de presencia, de densidad de recursos, cuánto pescado hay, y aquí está la densidad de huevos. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que donde hay muchos huevos, no había pescado, casi no había presencia de recursos. Y donde había alta presencia de recursos, no había casi huevos. ¿Qué pasa? Son las preguntas que hace 20, 30 años no las conocíamos la respuesta. Lo que pasaba que el jurel va a desovar a alta mar, forma agregaciones muy pequeñas y tiene una respuesta acústica muy baja, una ATS, un índice de reflexión muy bajo, y los equipos de los barcos no lo detectaban bien. Eso, toda esta información, que les puede parecer muy extraña porque me han pasado ni 30 años, no sabíamos prácticamente nada. ¿Cómo tú vas a manejar un recurso y vas a poder administrar si ni siquiera conoces su historia de vida? Si ni siquiera conoces cómo se comporta, cuándo se reproduce y dónde. Este gráfico que está acá, yo les estoy mostrando, esta es Concepción, más o menos para que se ubiquen. Esta es la latitud 36, 37, esta es la latitud 37. 20 años después hicimos un estudio ya para ver cuál podría ser el impacto del cambio climático. El impacto del cambio climático, qué va a pasar con esta zona y qué va a pasar con la distribución de los huevos del jurel. Entonces, a través de modelos, que se llama modelo ROM, que se va digamos, estudiando la dinámica de los océanos, sabemos qué es lo que puede estar pasando, y tenemos con redes neuronales e inteligencia artificial, lo que hicimos, vimos qué va a pasar, dónde podría, no dónde va a estar, dónde podría estar los huevos del jurel, y qué es lo que vimos, que la zona azul, que es la zona equivalente a esta, prácticamente el azul quiere decir que una densidad muy baja que no va a estar presente ahí, y los huevos del jurel se estarían distribuyendo bastante más al sur. Entonces es una decisión que nos permite conocer la distribución del recurso. Pero ¿por qué es tan importante el jurel? Se dicen ustedes, porque fuera de la zona económica exclusiva existía una flota internacional que ejercía, como le llamamos nosotros, una fuerte presión sobre los recursos. Y es muy, entonces ahí
se creó, está en otra lámina, pero lo voy a decir ahora, se creó finalmente una organización regional de pesca que administra estos recursos que están en el alta mar. En el caso de Chile teníamos problemas con la presión de esta flota de jurel, en el caso de Perú tienen el problema con la jibia. Ellos tienen 250 barcos chinos presionando a la jibia, que también se reproduce en alta mar. El jurel se reproduce en alta mar, la jibia se reproduce en alta mar. La jibia que tenemos nosotros, ellos se reproducen y se mueren, y cuando se acercan a Chile bajan hacia el sur y vienen a alimentarse, ¿no? Vienen principalmente a alimentarse, se reproducen y se mueren. Entonces, las presiones que hay en el alta mar, en la flota internacional, que es la flota de aguas distantes importantes, es decir que los países lograron ponerse de acuerdo, pero por otro lado, Australia y Nueva Zelanda, ellos tienen una plataforma que desciende lentamente, que tiene un monte submarino totalmente distinto del ecosistema nuestro, y ellos tienen también la presión. Hay ciertas pesquerías que son muy, el rafi, que es un recurso muy requerido, con un precio muy alto del mercado, el alfonsino y otras especies. Entonces los países de la latitud, del cuarto latitud al sur, hasta no me recuerdo bien, que la latitud más del cuarto sur como al 50 y tanto sur, se pusieron de acuerdo para que estas áreas y estas pesquerías, que son transzonales y además son transoceánicas, pudieran ser manejadas por una organización regional de pesca. Si Chile se puede sentar a la mesa a negociar con buenos pies, es porque tiene un buen conocimiento científico y porque además todo esto está publicado en revista Compadre y todo, que te da la garantía que es una buena investigación. Con esto de la cooperación internacional trabajamos bastante en proyectos con los franceses, nosotros nos faltaban equipamiento. Entonces, otro de los problemas que había era decir, bueno, cuando pasa el barco tiene ruido, los pescaditos se asustan y se arrancan, y cómo lo vas a estar midiendo y no estás cuantificando. O sea, lo que estás haciendo en el fondo tiene sesgo y tiene error. Entonces, ahí con estos solares en 3 dimensiones estudiamos los comportamientos de la anchoreta de la región esto fue de la región de Talcahuano más o menos, ahí está la latitud, pero no veo, en el 37, un poquito más al sur, y pudimos ver que si bien escapaba, pero nunca tanto. Pero es un tema a tener cuidado, porque sí que había un sesgo, ¿no? Producíamos realmente un sesgo y no sabíamos cuantificarlo bien. También comenzamos a trabajar con los sistemas geográficos de información y con la geoestadística. Después de haber trabajado todo ese tiempo, y en la universidad me propusieron ir a trabajar a la Subsecretaría de Pesca, lo cual lo encontré, yo que criticaba tanto muchas cosas, era la oportunidad de saber si se podía criticar tanto, a ver si se puede cambiar algo. Fui a trabajar a la Subsecretaría de Pesca. Aquí en la Subsecretaría de Pesca tenía un cargo, era una jefa de división, pero era subrogada subsecretaria. Y nos preocupaba más bien de la fórmula de la política pesquera, nos preocupábamos, bueno, lo importante que quiero nombrar que en asuntos internacionales, ahí fue el tema de la ORP, la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, que les comenté. También fue súper importante el tema de la OCDE. En el año 2000, la OCDE es la Organización Económica para la Cooperación, que se fundó después de la Segunda Guerra Mundial, para que los países se pusiesen de acuerdo en algunas cosas que son como básicas, pero no son tan básicas, se pone de acuerdo por optar por un modelo por la democracia, pero además por un problema de una economía abierta, pero coordinada. Entonces, este país, la OCDE, tiene la sede en París, regula todo esto, y siempre Chile nos estamos comparando con la OCDE. Ahí estaban solamente países de las primeras economías, más Japón, Australia y Nueva Zelanda, y de los únicos países de un segundo, no me acuerdo cómo le llaman, era México, y Chile quería estar en la OCDE. Se demoró 9 años en adaptarse y adaptar sus normas y sus reglas al tema de la OCDE. Dentro de ella fue crear un Ministerio del Medio Ambiente,
en Chile no existía un Ministerio del Medio Ambiente, y a mí me tocó estaba encargada la mesa de pesca y agricultura. Había unos estímulos que nos costaba a veces entender bien hace 15, 20 años, que teníamos 4 cosas que querían que el país avanzara en el tema de la biodiversidad, usar mecanismos para proteger la biodiversidad, en el tema de proteger áreas donde hubiese un proceso ecológicamente muy importante y de proteger, y el que más me da risa a todos es el de la contaminación, aplicar una norma de que contamina paga. No estoy seguro que estemos aplicándola mucho, pero por lo menos estaba en el espíritu. Ahora, la OCDE no te obliga a hacer las cosas, sino te da las directrices y tú te comprometes a tu ritmo en avanzar. Y otro tema que lo encontré que era importante e interesante, que los países tienen que cooperar. Entonces, con un país, digamos, una economía menos desarrollada, y a nosotros nos tocó Mozambique. Entonces, fuimos a Mozambique y ¿qué esperaba la gente de Chile? Esperaba inversión. Pero es muy difícil invertir en Mozambique cuando no tiene solucionadas las cosas básicas. O sea, no había electricidad, no hay camino, no hay agua. Entonces, al final cooperamos. Si cooperamos bien en instalar, por ejemplo, los BMS, ¿cómo se llama? El posicionador satelital para saber dónde están las embarcaciones, porque ellos tenían una flota internacional que pescaba y se pasaba de los límites fuera de sus aguas, y también en temas, digamos, como que vinieran pequeños armadores o carpinteros de orilla, como le llamamos, para hacer embarcaciones de madera, todo, y estuvieron en Constitución y también un poquito en investigación. Pero es bastante difícil que el país haya empresarios que vayan a cooperar si no tienen las cosas mínimas. De aquí saltamos en el fondo a algo que leyó, que leíste, Neto, que es el proyecto Viajó. El proyecto Viajó lo que busca en forma definitiva es que se avance. Fijémonos en este gráfico, en este esquema de acá, que es el primero. Lo que se busca es avanzar a un manejo con enfoque ecosistémico. ¿Qué es lo que es el manejo con enfoque ecosistémico? Es buscar un equilibrio entre el bienestar humano con el bienestar ecológico. ¿Cuál es el bienestar humano? El empleo, el trabajo. ¿Cuál es el bienestar ecológico? Que los ecosistemas se exploten a un nivel que se puedan mantener. Entonces, si nos preocupamos mucho del bienestar humano, podríamos estar, digamos, afectando, ¿cómo es la cosa? Bueno, acá lo que tenemos que tratar de lograr es este punto, que el sistema es sustentable. Cuando existe un bienestar social, bueno, este es el punto que hay que lograr, el justo equilibrio entre el ecológico y el humano. Entonces fuimos a trabajar al proyecto que es Humboldt, Chile-Perú, y me recuerdo que cuando conversando con la Olivia me decía, bueno, ¿cómo es esto? Entonces aquí, ¿cómo se forma la corriente de Humboldt? La corriente de Humboldt, aquí está la corriente de la avenida del Oeste, que viene como desde Australia, que es un régimen de viento muy especial, que llega a esta parte, y una rama en la costera que se va al norte, la oceánica, la corriente de Humboldt que va al sur, y después acá se forma la corriente del Cabo de Hornos. Esto es un esquema, no es una precisión geográfica, porque estas corrientes suben o bajan en estas posiciones, depende si hay niños, si no hay niños y ese tipo de cosas. Este sistema de Humboldt es uno de los sistemas o el sistema más productivo del mundo. O sea, aquí en el fondo está el 15 o 20% de las capturas mundiales. Pero es un sistema sumamente variable y frágil, sumamente variable. Y esta variabilidad es una variabilidad natural que te la da el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, y también hay periodos fríos y periodos cálidos. Pero también existe una fuerte presión antrópica, humana, sobre los territorios y sobre el borde costero. Y eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, ¿qué es lo que dice? Aquí estamos en algunas reuniones en Perú,
¿Y qué es lo que dice la literatura? Bueno, siempre nosotros hablamos de un solo stock, de una sola especie. Entonces, esto en Australia, Fletcher, ya en los años, hace 10 años, en 2010, comenzaron a tratar de pasar de este siglo a multiespecie, tomando en cuenta, incorporando las áreas marinas protegidas, el efecto que tiene la costa, la minería y el cambio climático. Y solamente, y en el caso de la pesquería, es la pesquería con su condición ambiental. Y después, en una otra etapa, piensan verlo todo esto de una manera de forma integral, preocupándose sobre todo sobre la presión del cambio climático. Después volví a la Subsecretaría de Pesca, ahí trabajé hasta el año 2014 y es bueno decirlo, que trabajé aquí en pleno conflicto del agua, lo cual no dejó de ser un tema, porque pudimos avanzar entre Chile, esto financiado por el GEF. El GEF es un fondo de Naciones Unidas que ayuda, digamos, a los temas ambientales. No fue fácil, pero tampoco fue tan difícil, porque pudimos trabajar en muchos temas, excepto en los peces. Excepto la anchoveta. La anchoveta no tenemos, pero sí trabajamos en la área protegida, con los recursos bentónicos, con lo que nos tocaba el tema del conflicto, es que por dónde basaba la ley de la Concordia. Entonces, volví a la Subsecretaría de Pesca. Esta ley, se la voy a mencionar, es la ley 20.657, y esa ley es lo que es la famosa ley que está criticada, porque es la ley que dice la ley Longueira, para no irme con tanto eufemismo, que tiene muchas cosas muy buenas. Tiene cosas muy buenas porque hizo cosas muy importantes. Creó los comités científicos. Los comités científicos son los que analizan la pesquería y determinan las cuotas de pesca. La cuota de pesca no la determina el ministro ni el subsecretario de Pesca, sino los comités científicos que están formados por expertos. Antes de esto, en las cuotas de pesca las determinaba el Consejo Nacional de Pesca, conformado por 27 personas, de los cuales 20, o digamos 18, eran representantes del sector productivo, industrial y artesanal. Entonces se bajó la presión al comité científico, se formaron los comités de manejo. Los comités de manejo son comités que se sientan los actores de la pesquería a trabajar en un plan de manejo que después hay que ejecutar. Están los pescadores artesanales, los pescadores industriales, y solamente 2 representantes, depende del tipo de comité, del Estado, vamos a decir, o sea, del Estado, que es la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca. Entonces, también la ley del descarte comenzó a ponerse, la ley en Chile dice que no se pueden devolver los pescados al mar. Hay que tratar de evitar de capturarlo, y si no se puede evitar de capturarlo, hay que ver de qué manera se declara una cuota para que se pueda capturar. Entonces, ¿qué tiene de bueno la ley de descarte? Que ahora, por primera vez, esto comenzó en el 2002, por primera vez sabemos que se captura en Chile. Sabemos cuáles son todas las especies que se capturan, sabemos cuánto se captura, y sabemos, entonces, con esa información sabemos cuál es el impacto que tiene esta actividad que usamos ahora, que está escrito aquí, que es monoespecífica, concentrada en el recurso. Sabemos cuál es el impacto que tiene sobre la especie, y vamos a poder saber después cuál es el impacto en el ecosistema. Y existe, en la ley de descarte existe una particularidad o una preocupación especial, que no se pueden capturar ni las aves, ni los mamíferos, ni los reptiles, que en este caso son las tortugas. Entonces tiene que haber un trato cuidadoso, sobre todo en pesquerías que son como el bacalao a profundidad u otras especies, alguna medusa, en que las aves, lógicamente, cuando ven que suben al suelo, se tiran a alimentarse. Entonces hay que tomar precauciones en eso, y hay muchas especies de aves que son protegidas. Y hay que tener mucho cuidado, porque si violan esas normas, se cierran automáticamente los mercados, porque son recursos que van a exportación.
También tomó el tema del cambio climático, que me voy a referir después, el tema del ORP, a lo cual yo me referí, y también aquí comenzaron las declaraciones, se desarrolló toda una política de estudiar cuáles son las zonas ecológicamente que hay que proteger, y se declararon las áreas marinas protegidas en distintos tipos. Los parques son los no-take, o sea que tú no puedes hacer actividad, pero sí las reservas marinas y otras se pueden hacer actividad. Bueno, y vamos a llegar, voy a tratar de apurarme un poco, vamos a llegar a lo que es el cambio climático, y yo creo, aquí centrarme con un poco de atención. El cambio climático hace dos factores que son importantes, que todos lo conocen, pero es bueno recordarlo, que es el aumento de la temperatura, pero la acidificación de los océanos. ¿Quiénes son, en forma definitiva, qué es lo que pasa? Pero nosotros no sabemos realmente qué es lo que pasa en el mar. O sea, es que como sociedad nos cuesta saber un poco. Entonces, aquí tenemos el aporte que hace toda la actividad humana, la agricultura, con sus nutrientes, nos ayuda a aumentar la eutrofización. Después tenemos todo lo que tiene que ver con los gases invernaderos. Esto afecta todo esto a la productividad primaria y afecta a los océanos. Y en forma definitiva, lo que hacen los océanos produce disminuye el oxígeno, y en este momento nos encontramos también en Chile con ciertos lugares que existe hipoxia o anoxia, o sea, no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay vida tal como nosotros la conocemos. No quiero decir que no haya vida, es como nosotros la conocemos. También cambia el régimen de viento, aumenta el acuario y disminuye mucho el oxígeno, y eso es particularmente importante en el norte. Está disminuyendo mucho la zona, está aumentando mucho la zona mínima de oxígeno. Entonces queda menos espacio para las anchovetas. También es bueno el oxígeno, el océano absorbe el 23% de la emisión de CO2, pero también en este momento el oxígeno es el que está absorbiendo el 90% del calor que nos está produciendo los gases invernaderos. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que cada vez se genera esta ola de calor, y cada vez va a haber más aumento de huracanes, de todas estas tormentas van a ser cada vez más pronunciadas, porque el mar necesita liberar ese calor. Y un punto que no tiene nada que ver con el cambio climático realmente, pero que lo puse aquí porque no sabía dónde ponerlo, ojo con la basura. El 80% de la basura, perdón, te estaba dando el espalda, disculpa, no me corto. El 80% de la basura, sobre todo los plásticos primer uso, lo encontramos en el fondo de los océanos. Entonces, ahí es donde yo me digo a mí misma, bueno, ¿qué es lo que hacemos realmente? O sea, yo voy al supermercado o compro un televisor, me lo dan envuelto en un montón de plástico, y el de primer uso, y sobre todo la plumavit, es terrible, porque no se sabe qué hacer con esa plumavit. Y nosotros todos los artículos que compramos llegan con plumavit. Hay una ley contra el plástico, y yo voy a comprar pan en el negocio de esquina, y yo todavía vivo en un barrio que voy a comprar 2 facturas en el negocio de esquina, y saco una bolsita de plástico, me digo a mí misma, mañana ¿cómo se manda? Entonces, estos puntos son muy importantes. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer, lógicamente, tomando en serio la mitigación. ¿De qué manera disminuimos en serio el aumento de la temperatura? ¿De qué manera disminuimos en serio la acidificación de los océanos? Porque el pH sigue disminuyendo. No conseguí unos datos de estos últimos para traer. Tenemos que tratar de disminuir los gases invernaderos. Tenemos que tratar de olvidarnos que el océano es una fuente donde puedo mandar todos los desechos sin importarme qué es lo que pasa en él. En este momento se está trabajando en un plan de adaptación de cambio climático, lógicamente en pesca y agricultura. Hay que seguir aumentando la investigación para poder entender lo que pasa y hacer mucha atención. Y le quería mencionar el IPCC. El IPCC es el organismo intergubernamental que proponen la medida de cambio climático y son los que se sientan, pero lo que quiero recalcar que la información que toman la medida proviene
de unos 80 grupos, no de personas, de investigadores en el mundo, sistematizan esta información, hacen los análisis y hacen los informes. Y son todos trabajos bastante serios. Bueno, y aquí hay un trabajo que en el fondo se habla de la resiliencia en las pesquerías, uno de los últimos que se ha publicado, que es bastante interesante, y este son unos libritos que se hacen para los pescadores artesanales. No era para los pescadores, era para las comunidades de pescadores artesanales, también hecho por un proyecto que es de la FAO. Se lo puse ahí porque son simples de leer. Ahora le quiero presentar, un poquito antes de terminar, dos cosas. En estos modelos de cambio climático estudiados por los ROM, aquí vemos el norte de Chile, desde Perú hasta Chiloé. Hay que fijarse solamente en los colores. Aquí no solo que lo que vemos, cómo estamos ahora. Este trabajo era del 2000. Este trabajo, bueno, cómo estábamos ahí y qué es lo que va a pasar, las proyecciones para el año 2100. Entonces nosotros vemos claramente cómo las isotermas son las líneas de igual temperatura, como la isoterma de 18 que estaba acá, que estaba más o menos en Iquique, en Pica, ahora van a estar mucho más al sur, van a estar más o menos a la altura va a estar a la altura de Caldera, a la altura más o menos de Caldera, y cómo la isoterma, entonces cómo se van desplazando las isotermas. Y lógicamente con este desplazamiento de la isoterma se van desplazando también muchos ecosistemas. En el caso de la zona sur de Chile, ¿qué es lo que va a pasar acá? Aquí esto es de Coquimbo al 41, o sea, al sur de Valdivia. Aquí nosotros vemos cómo está entrando, cómo esta alta temperatura va a llegar a una lengua prácticamente a la zona, podríamos decir, de la Araucanía, y también cómo se va a calentar en la zona costera. Entonces, esto tiene que ver con la carta de distribución del pez espada, que es mi favorito en esa época. La zona roja es donde va a aumentar la presencia de pez espada, y la zona azul es donde no va a haber pez espada. Y lo más complicado de todas estas pesquerías, aquí es la pesca que esto va, como dije, de Coquimbo al sur de Valdivia. Esta es la zona de la distribución de la pesquería de sardinas chicomún, y los colores azul quiere decir que esta zona se van a perder los hábitats. O sea, nosotros vamos a llegar a un momento en que prácticamente no vamos a encontrar más sardinas. Y la sardina, la anchoveta, son especies, a mí no me gusta esta palabra, pero la voy a usar, son especies de forraje, son las especies que comen las otras especies, que comen la merluza común, que comen la merluza, comen los cobrios, que comen las aves, que toda la fauna que vive. Entonces las consecuencias de la disminución de estas especies por causa del cambio climático va a tener repercusiones en prácticamente toda la escala trófica. Bueno, aquí estoy. Entonces, para sorpresa mía, se construyó un nuevo barco. Todo esto de los barcos es un tema que toma muchos años, y decidieron que el barco iba a tener el nombre de un investigador vivo. Así que yo no podía morir hasta la semana pasada, de un investigador vivo. Y este es un barco pequeño, de 31 metros de eslora. Aquí estamos en el momento de la inauguración del barco, del bautizo del barco, que fue en Corral. Y es un laboratorio altamente equipado. Este laboratorio tiene todo un sistema integrado de los equipos con una red LAN, y va a poder tomar la temperatura, la salinidad, el pH, fluidometría y la radiometría y varias variables, las va a integrar, y tú te vas a poder bajar del barco con los datos procesados en un plano de 5 metros. Vamos a tener todas estas variables y vamos a saber qué recursos hay y qué cantidad hay. Entonces, esto tecnológicamente es un barco que va a ser capaz de hacer investigación de muy buen nivel, pero en mucho menos tiempo de lo que tomamos ahora, porque ahora hay que bajarse, procesar muchas cosas en tierra.
Este barco lo que tiene de especial que se puede acercar a la costa, cosa que la otra, en la gata molina no puede. Y este investigador, entonces, ¿cómo se hace? Se hace ahora. Se arrienda una embarcación pequeña, se hace la recolección en la costa, pero solamente se hace con el investigador. Entonces, toda la información oceanográfica no la teníamos, no la tenemos. Seguimos no teniendo porque el barco todavía no ha hecho un crucero. Y lo otro, yo les conté que habíamos trabajado con equipo consular multibeam en varias dimensiones, que vimos el escape de los peces, que efectivamente estaba, y un resultado importante porque esta nave es silenciosa, tiene unos motores eléctricos que permiten que tenga el mínimo impacto, digamos, cuando el barco va navegando y poder mejorar nuestras digamos, evaluaciones. Finalmente, una reflexión final. Yo creo, y esta es una opinión absolutamente personal, yo creo que la ciencia es sumamente relevante, que hay que fortalecerla, porque tenemos que saber qué pasa y por qué pasan las cosas. Si nosotros no sabemos qué está pasando y por qué pasa, nunca vamos a poder acercar una buena solución. A una solución, puede ser buena o no puede ser tan buena, especialmente ahora que estamos en tiempos de cambio climático. Hay que sí o sí avanzar a un enfoque ecosistémico y que tome esto buscando el bienestar, manteniendo un bienestar ecológico y un bienestar humano, mirando como un sistema socioecológico a la pesquería y preocuparnos siempre que la sustentabilidad de los recursos biológicos para que exista efectivamente un desarrollo sostenible de la actividad pesquera. No hay que olvidarse que la actividad pesquera es una actividad económica que genera empleo, pero genera alimentos. Y la población del mundo sigue creciendo, que esa curva no se la mostré, porque dije ya demasiados datos, demasiado gráficos, demasiadas cosas. Entonces, lo difícil en todo esto es buscar el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ecológico. Yo puse esta imagen, yo me recuerdo que era, voy a decir muy joven, era muy joven, y esta fue una de las primeras imágenes que nosotros como generación vimos, cómo se veía la Tierra vista del Apolo. Esta es una imagen del Apolo, y quedamos todos sorprendidos. Yo esta imagen la tuve muchos años en mi laboratorio, que tenía en la universidad, que no sé qué había pasado con ella, pero da lo mismo, porque eso es un planeta cerradito, pequeñito, en que estamos todos ahí. O sea, todo lo que nosotros tiramos al mar o tiramos a la atmósfera, queda en el mar o en la atmósfera. No se fuma, no. Es toda una fosa en conjunto. Y creo, por eso lo pongo, porque me ayuda a poner los pies en la tierra. Y finalmente, para terminar, aquí yo, por el entusiasmo de la juventud, cuando íbamos a cambiar el mundo, todos contentas. Y aquí es mi marido, con mi hijo mayor, con el que no vino, yendo a comprar una baguette en Brest, con la nieve y en bicicleta, que definitivamente eso es como mostrar que en el fondo hacer dos trabajos implica mucho más que un estudio de investigación, es toda una decisión de tipo familiar, y el Cristian, por la que la sufrió, no le gustó nunca mucho más. Así que cuando iba a Italia, donde mi hermana, y decía, italice la fe, porque estaba en la playa, le pasaba viendo a sus primos, y no tenía que estar un poco en ese ambiente. Gracias. Pero agradecemos la exposición de la doctora Barbieri. Si hay preguntas, para pasar el micrófono. Hola, muy interesante. Quería preguntar respecto de la pesquería. Mostraste ahí ejemplos de algunos estudios sobre la anchoa y la espada. Quería saber si existen estudios similares acerca del bacalao a profundidad y en el caso particular también si está considerado dentro de la ley de pesca, la ley que mencionabas, si está considerado dentro de los comités técnicos o comités de medida, y en caso no, ¿por qué no? Yo conozco un poco, en el fondo, yo hice un camino en investigación pesquera porque es el camino más o menos que yo conozco porque he trabajado.
Sí, existen los comités de manejo del bacalao. El bacalao es un tema muy complejo, es una pesquería altamente regulada a nivel mundial, entonces el país tiene que estar muy atento en eso, pero además es bastante distinto lo que pasa en la pesquería que hacen los pescadores artesanales a lo que hace la flota industrial. Ha sido muy difícil trabajar en ello los comités de manejo. Yo estuve a cargo de ese comité de manejo un tiempo. Tal vez tengo que volver un punto atrás. En los comités de manejo los acuerdos son por consenso. O sea, consenso quiere decir, no es por votación, no es decir yo estoy de acuerdo, tres de acuerdo y uno en desacuerdo o dos en desacuerdo, se toma una decisión. Aquí la gente tiene que ponerse de acuerdo. Y en ese comité de manejo ha sido muy difícil que se logren los consensos y los acuerdos. Porque en los comités de manejo es muy fácil hablar de ciertos temas como el tema biológico, pero es muy difícil hablar de los temas económicos y sociales. Los miembros del comité no quieren hablar de esos temas y al final se dividieron en dos comités en este momento. Uno que tiene que ver con la pesquería, la palabra no es la correcta, una es la pesquería, pero las dos son con cuota licitada, pero se separaron en la industrial y la artesanal, porque ahí operan distintos sectores, se pueden trabajar de distintas maneras, pero la buena noticia es que el estatus del comité del bacalao ha mejorado, ya no es una pesquería botada. Es lo único que te puedo decir, pero no es mi expertise, yo no trabajo en la zona de la Antártida y esa zona, por eso me dediqué al punto. Yo con mucho gusto le respondo preguntas de todo tipo, si quieren hacerme. ¿Alguien más alguna pregunta? ¿Tú crees que es necesario usar el micrófono? Sí. Bueno, felicitaciones por su carrera. Me agrada poder escuchar sus palabras. Y entre las cosas que nos dijo usted, que en esta posición tan interesante está el problema de los mares ácidos, la acidificación de los mares. Entonces, yo me acuerdo haber leído no hace mucho que gran parte del problema se produce por lo que usted contaba, que era el exceso de nutrientes con que se abona la tierra y que a la larga llega al mar. Y eso parece que está pasando en el Océano Atlántico, en Brasil, en la cuenca del río Amazonas, en que hay una gran cantidad de nutrientes que llegan al mar, que producto del cambio climático, el exceso de calor hace que florezcan las algas, que a la larga las corrientes arrastran al Golfo de México. Pero acá en Chile, la inquietud que tengo yo es saber qué autoridad es la que se tiene que preocupar de qué tipo de abono se le pone a la tierra para que sea inocuo que vaya a parar al mar, porque evidentemente que la agricultura se sustenta sobre la base de la aplicación de fertilizantes. ¿Hay algún estudio, hay alguien que se preocupe de eso, fundamentalmente para evitar el problema de la acidez, que es tanto que la acuicultura que hay en el norte, las sábanas limpian antes de incorporar el agua o la producción de peces, porque el mar está muy ácido? Entonces, en ese tema yo no sé si se pueda saber si hay una autoridad o alguien se está preocupando de qué tipo de fertilizante se abona a la tierra. Es bien complicada la respuesta. O sea, le voy a responder de otra manera. En Chile todo es monoproductor. O sea, yo me preocupo de mi pescadito, de mi especie y lo veo así. O sea, no existe una cosa integrada. Entonces, por eso, el mensaje, ¿cómo busco? Ya no hablo de mi recurso y de pesquería, sino estamos hablando más bien de ecosistema. Y lo que hay que pasar en forma definitiva, en forma progresiva, a verlo como un ecosistema. O sea, a verlo en forma definitiva como un ecosistema. Pero es un cambio radical, es un cambio, yo le digo, cultural, pero también un cambio político. O sea, hay que cambiar la manera en que se hacen las cosas, porque cuando yo he trabajado tanto en la investigación, en la academia, en el IFOP y en la universidad, pero también en el sector público, y fue todo un desafío, porque yo ya necesito cambiar las cosas. ¿Y qué se puede cambiar? En el sector público tú no puedes hacer nada que no está explícitamente escrito en la ley.
y los privados pueden hacer todo lo que no está prohibido en la ley. Entonces, no existe una... Yo creo que se tiene que avanzar en ese tema. En el caso, se tiene que tratar de ver, sobre todo en los recursos costeros, trabajar por cuenca. O sea, hay que ver cuál es el impacto de una cuenca. Cuando, por ejemplo, yo decido derivar el agua hacia un embalse y dejo esa agua que no fluye al río, se destruye el humedal, pero también se destruye todo. Eso afecta mucho a la protección del borde costero. Y nosotros vemos cómo el mar comienza a acercarse a la cordillera de los Andes, pero no lo pensamos de esa manera. No lo pensamos porque el problema es que las normas y todo está hecho desde el punto de vista más específico. ¿Qué es lo que tendría el proyecto de Humboldt? Por eso fue toda una experiencia. Pretendía que nos sentáramos en la mesa distintas actividades económicas y nos pusiésemos de acuerdo de cómo se tenía que manejar eso, pensando más bien no solamente de la anchoveta, la sardina o la especie que fuera, sino pensando de cómo esto impacta. Por ejemplo, en Perú hay muchas empresas petroleras en el borde costero y no existe una preocupación de poner alguna medida que proteja este borde costero, y eso en la larga va a afectar a la anchoveta y a la productividad, que es súper importante. Entonces, por eso que es importante. Cuando terminamos el proyecto, no pudimos avanzar en muchos temas, pero fuimos capaces de trabajar en los temas y actualmente se está haciendo el Humboldt 2, ¿no? El proyecto Humboldt 2, y espero que hayan avances, pero esos avances pasan. Por eso yo puse este grafiquito, este esquema, que puede parecer inocente, pero hay que ponerse de acuerdo realmente, hay que ponerse de acuerdo si vamos a mirar la cosa con un foco o vamos a seguir mirándonos con parcialidades. Ahora, yo me imagino que el que está preocupado de todo el tema de los fertilizantes, no es la agricultura solamente, está el forestal y otros más, entonces son muchas las emisiones que llegan al océano y no existe una real preocupación. ¿Cuál es el problema que hay? El problema que hay, el problema que hay es que existe una norma. Una empresa, mi empresa X, respeta las normas de emisión, la empresa Y respeta sus normas, la empresa J respeta sus normas, pero todos conjuntos superamos la norma secundaria de la bahía, la superamos 1000 por 1000. Y esas cosas son las cosas que están causando estos pequeños desastres. Y por eso yo encontré, digamos, una oportunidad, poder tener una conversación que no seamos lo mismo que siempre que conversamos con los redes. Pero cuando tenemos que conversar con otra formación y otras visiones, la situación es bastante más compleja. Siento no haberle dicho lo que usted esperaba. Y respecto a la significación, le quiero hacer otro punto que tiene que ver que la significación es mucho más peligrosa de lo que uno cree, porque no permite formar el calcio. Y eso quiere decir que a la larga la concha de los choritos, entonces en concreto, un lenguaje, va a ser cada vez más débil. Y prácticamente después, también en los 50 años, ni siquiera va a poder hacer concha. Esto va a afectar mucho a los organismos, también puede afectar mucho a los peces, pero va a afectar al plancton. Entonces va a comenzar a predominar no el plancton, le va a comenzar a eliminar el plancton gelatinoso, sobre el otro plancton gelatinoso va a comenzar a disminuir. Por ejemplo, los pequeños camarones pequeñitos, todos van a tener graves problemas de formación. Y eso nosotros ya lo sabemos, pero ya se están viendo los síntomas de este tipo de situaciones. A veces las machas charnean las conchas, una nota que se llama, son las conchas de antes, pero eso tiene que ver con el tema de la acidificación. Dicho de otra manera, vamos a tener mucha gira y muy poco pescadito. No sé qué va a comer la gira, si se va a comer el pescado. Hola, mira, cuando habló de la sardina, inmediatamente estaba pensando en la merluza y la reineta. ¿Qué opinión tiene? Porque lo que usted señala es que la sardina, o sea, está en peligro. Y uno lo ve en los supermercados, vemos poca sardina, por ejemplo. Entonces, pero el tema de la merluza y la reineta va por la misma o está más protegido. Pero
tengo otra consulta también. Respecto de la ley, las organizaciones de pescadores artesanales, si bien es cierto, usted señaló de la ley de descarte y efectivamente se han tomado medidas, bueno, yo le digo lo que dicen los pescadores artesanales, que ellos dicen que igual la pesca de arrastre los perjudica demasiado, eso es lo que ellos dicen. Y lo tercero, ¿usted ve posible el tema de barrer toda esa basura en el mar? Porque hay movimiento en ese sentido, pero está muy en pañales. ¿Cómo ve usted eso? Por ahora, la razón por qué no hay sardina en los mercados, realmente sardina en el norte de Chile no hay, hace bastante tiempo está apareciendo un poquito, pero eso tiene que ver con otro tema, tiene que ver que esos son ciclos que duran 20 o 30 años de periodos cálidos y periodos fríos. La sardina española, que es la grande, como que la que hay en Europa, esa aparece cuando hay un periodo cálido. Y en este momento, aunque le parezca extraño, estamos en un periodo frío en el norte. O sea, las temperaturas están bajo la media, es uno de los pocos lugares del mundo en que la temperatura en ese lugar no ha subido y uno de los pocos lugares del mundo en que la tierra se está elevando a causa del levantamiento. Bueno. Pero es un problema que es en el norte y en el centro-sur, en la sur, hay sardina, sí hay, pero no se consume. No existe un consumo directo de la sardina. Lo que yo mostré en ese esquema fue lo que va a pasar de aquí al año 2050 o 2100, porque esto es progresivo, o sea, no es que un día van a desaparecer las cosas. Aunque existan condiciones que no son favorables, siempre quedan especies que en una cierta cantidad puedan, digamos, en condiciones favorables se puedan reponer. No es que desaparezca 100%. Segundo, el caso de la reineta y el caso de las merluzas, me imagino que la merluza común, son carnívoras. O sea, ellas necesitan, la merluza común come bastante langostinos y camarones, y necesitan, y yo creo que es bastante complejo el tema de la merluza común, porque sí que hay ¿cómo están grabando? Lo digo con lo mismo. Hay una parte que no se declara. Y eso está claro que en el fondo muchas veces uno encuentra, se han hecho mucho esfuerzo por mejorar todo lo que tenga que ver la pesca no reportada o no declarada, pero Chile tiene muchos caminos. No es una línea recta para llegar a las cosas, habría que dar. Por eso son importantes los comités de manejo, y en los comités de manejo, yo presido 8 comités de manejo, no me acuerdo, siempre yo traté que se acordara un código de buenas prácticas de pesca, para que los miembros de los comités se pongan de acuerdo con las políticas. Por ahí hay un tema. Ahora, la pesca de arrastre, en el caso de la merluza común, es menos de lo que se dice. En este momento quedan 2 barcos que operan con arrastre y unos barcos chicos de San Antonio. Entonces, y los barcos no vienen a operar a la región del Maule ni a la región del Valparaíso. Esos barcos operan los de la empresa, operan un poco al sur. El arrastre es una actividad de pesca que es como todas las actividades humanas que tienen un impacto. O sea, yo creo que el arrastre no es la causa del problema. El arrastre es un problema, es uno de los problemas, pero no es la causa. Yo creo que tiene mucho que ver con un tema de esta pesca no reportada y tiene mucho que ver con que hay una baja un poquito de la productividad en los océanos, entonces temas que hemos estado conversando. Si se afecta el plancton, y el plancton afecta a todas estas especies de las cuales se alimentan las especies que son carnívoras, lógicamente toda esta cadena va hacia abajo. Pero es muy complicado tener una cosa común. Y lo tercero, la reineta, aunque le puede extrañar, la reineta no es un pez costero. La reineta es un pez oceánico. Entonces se acerca a la costa y se alimenta, y en este momento se encuentra bastante posicionado frente más bien a, podríamos decir, a Chiloé. No está en esta zona central. Y la última pregunta. Sobre
si existe la posibilidad de hacer un barrio de limpieza, porque eso se ha planteado. La verdad que no lo sé. No sé, o sea, yo creo que lo que hay que hacer, yo no sé si a 3.000 metros de profundidad alguien va a mandar algo a sacar las cosas que están ahí. Ahora, lo que pasa es que nosotros estamos en el medio sur, el giro que tenemos de los vientos es anticiclónico y las cosas van girando así y existen zonas donde esto es muy importante. Lo que hay que evitar, en el fondo, es tratar de no botar las cosas no es el basurero del mar. Ahora, recuerden que el fondo del mar es un sumidero donde llega, decae, todo este calcio que hay se posiciona en el fondo y es un sumidero de dióxido de carbono y ahí se concentra. Y si nosotros no tenemos vestidito de plástico, yo no sé qué es lo que va a pasar. No sé realmente, no conozco la respuesta. Bueno, de todas maneras, si alguien me quiere escribir un email y hacer una pregunta, yo respondo encantada. Lo único que les pido que me digan más o menos quiénes son, se identifiquen. No tanto con el nombre, saber que son del grupo italiano, porque yo ya a esta altura de la vida no estoy tan disponible para responder demasiadas cosas, porque existe mucha vulnerabilidad también al tema de algunos ataques que termino decapitada en algunas situaciones. Entonces, soy muy cuidadosa en la situación. Pero yo cantaba mi email, no lo escribí, mi email, pero se pide en China, mi email me daba bien, ya lo llegué una vez, del reloj, @gmail.com. Pueden escribir, podemos contactar, podemos conversar, yo encantada, disponible para conversar, pero le pido por favor que se identifiquen. Yo estoy muy contenta de haber estado acá con ustedes, estoy muy contenta de poder compartir. Si quieren preguntarme algunas cosas, si quieren algunos papers, alguna literatura, lo que sea, si yo puedo, encantada. Muy bien. Y muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Barbieri y me gustaría hacer la entrega de parte del Círculo de Profesionistas de Origen Italiana a Ana María, que va a hacer entrega del presente. Me encanta la flor. Gracias. Gracias.